Bueno, pues suma, don Luis. Bueno, mira, no, yo de eso que estuve por ahí. El sistema integrado de transporte fue presentado ayer, yo diría que un poco por todo lo alto, en una actividad en el Hotel Sheraton, y es la presentación de un plan que involucra varias áreas del país, específicamente el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. Es un sistema integrado de transporte, SIT, que con la presencia del presidente y las personas claves en este proyecto, especialmente el joven Yael Isa, que es una persona que está manejando, es el director ejecutivo de esta área, un muchacho muy joven, pero con una capacidad increíble de quien el presidente Abinader tiene una gran confianza. Igualmente el Intran, con Hugo Veras, quienes hablaron ayer. ¿De parecen el Intran y el Fitran? Sí. ¿De qué se trata, don Freddy y Oscar? Bueno, de un proyecto que va a enlazar varias áreas, que incluye, para mí lo importante es el tema de los tranvías. Bueno, todo es importante, evidentemente siempre que se cumpla, y incluye un tranvía, especialmente en zona de la Churchill, por ejemplo, que se va a colocar en el centro, ¿no? La isleta. En la isleta, que es algo que el que ha ido a Colombia se maneja esto con mucha precisión, con mucha solución al tema del transporte. Pero aparte de ahí, las extensiones del metro, la conectividad de todas estas áreas y el enlace que llega desde cubrir el transporte entre San Cristóbal y Santo Domingo. Se habló de Santiago, el presidente Abinader y las autoridades allí de este proyecto señalaron que paradójicamente en este proyecto de los que más está integrado es Santiago, porque en Santiago se están haciendo las construcciones del lugar. Es un proyecto de largo alcance, hasta el 25 estará en operación. Y Santiago, el monorriel ya y el teleférico, eso va muy adelantado. Eso es lo que él decía. Eso es lo que él decía. Y fíjense, Burgo acaba de presentar ahí esto, que fue lo que se presentó. Y mire, teleférico de Santo Domingo, es decir, ellos presentan en qué consiste el proyecto. Hay un tren metropolitano, hay tranvía, hay monorriel, hay el metro, ¿verdad? Con una serie de 3 terminales. Entonces eso va enlazando de una zona con otra. Y miren aquí, que fue la novedad de ayer, hay un tren de San Cristóbal que va a llegar hasta acá, hasta la ciudad. Entonces hicieron una evaluación y una presentación de los ahorros, de lo que esto va a significar. Yo esto nada más, cuando veo este tipo de cosas, uno se alegra. Pero habiéndose presentado tantas cosas en el país, uno dice, bueno, ¿cuándo va a ser que esto se va a hacer una realidad? En realidad, porque el presidente, en sus palabras, dijo textualmente que lo importante de esto era que se disponía de los recursos para llevar a cabo este proyecto que busca una reducción en los tapones, que busca agilizar la movilidad, el tema de las emisiones y buscar una ciudad más limpia, con un aire más puro. Pero creo que al final de todo lo más interesante es el tema del ahorro, el tiempo que se puede movilizar pasajeros por día y las líneas que se van a integrar. Está muy amplio, muy diversificado, con proyectos que ya están corriendo y otros que se van a iniciar. Vi la cantidad de personas, las empresas. Bueno, un detalle importante, don Freddy, usted que hizo una observación. Es que anoche estaban ahí varias de las empresas que estarán, algunas licitando, otras que tienen esta experiencia, personas, entidades extranjeras. Ahí está involucrado también el URBE. Trajeron técnicos de Colombia y de Brasil para un poco sociabilizar esto que se está haciendo. Y la verdad es que anoche fue una presentación estelar del sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Yo decía que a mí me gustó muchísimo esta iniciativa
esta presentación de ayer, porque me parece fantástico. O sea, a mí lo que presentaron ahí me encantó, desde el punto de vista de lo que ofrece como una solución. Si República Dominicana, el Gran Santo Domingo, porque esto impacta al Gran Santo Domingo, pero por la importancia de la demarcación a todo el país, porque aquí a Santo Domingo entra gente también del interior y sale muchísima gente diariamente. Pero el impacto que eso tendría, no solamente en el tránsito de una ciudad colapsada como Santo Domingo, sino en la calidad de vida de la gente, incluso de la gente que menos puede por el tema de el costo que significa en la canasta básica el transporte para una buena parte de la gente que no tiene acceso a estos sistemas de esta naturaleza, porque aquí una persona que no use o que por sus rutas no pasen constantemente metro o estas líneas que han integrado últimamente, ¿cómo se llaman las? Teleférico. No, bueno, sí, pero las líneas El metro. de alimentación del metro. Si no tienen esas ventajas, el costo, gastar 200 o 300 pesos en pasaje diario es nada para una gente. Más que del no, 30% lo gasta. es una parte importante de sus ingresos. Entonces, esto es importante desde ese punto de vista. Ojalá y todo se pueda hacer, hablando de un plan hasta el 28. A mí lo que no me dan son los números. No me dan son los números. Ojalá y lo puedan hacer hasta con menos de ahí, pero 3.200 millones de dólares me parece un número un poco bajo para el tamaño de la inversión. Es dólares. De dólares, sí, yo creo que sí, es un modo bajo. Yo creo que van a gastar más, pero está bien gastado, ¿eh? Lo que se haga que gasten ahí también gastados. Lo que digo es que el ejercicio económico financiero es lo que no me da mucho, sobre todo la parte de la APP, donde están el rendimiento que va a obtener el sector privado metiendo ahí 1.200 millones de dólares, porque el transporte de este tipo en todas partes del mundo lleva un subsidio del gobierno, donde quiera, y es correcto que se subsidie porque es un aporte directo a la gente que más lo necesita, de clase media hacia abajo. Entonces, es la única parte que no me da, pero fuera de ahí me parece fantástico. No se han inventado la rueda, y que hay muchas cosas que estaban desde antes, pero eso es lo importante, que se vayan enriqueciendo los planes. Claro. Desde cuando de Andino o desde antes tal vez se han venido arrojando ideas y planteando soluciones, algunas se han implementado, otras se replican, por ejemplo, así como en los primeros gobiernos de Leonel se crea la cultura del metro con los debates que hubo. Luego ya con Danilo tiene que continuar el metro y crea el teleférico. Se ve el impacto positivo. El teleférico lo adopta también el presidente Abinader, que está preparando uno, ya lo tiene listo ahí en Los Alcarrizos, que está haciendo un servicio fantástico para esa comunidad. Y en este sistema también entonces hay también otros teleféricos que se aportan. Usted cuando ve el detalle, esto es chulísimo. O sea, aquí estamos hablando de que la gente de San Cristóbal va a tener un tren. Hasta el aeropuerto. Va a tener una entrada del aeropuerto, un tranvía, un tren metropolitano. Vamos a tener un tranvía, que las imágenes son chulísimas. Eso recorre la Independencia, sube a la Churchill y se termina ahí en la Winston Churchill con John F. Kennedy en la parada del metro, de la línea 2. Además de todas las líneas de autobuses de interconexión. Otro teleférico que iría en toda la zona de Herrera. Iría desde el puerto de Jaina hasta el 9 de la autopista Duarte, interconectando allí con la línea 2 del metro, atravesando todos los barrios de la zona de Herrera, el Café, todas esas zonas de allí. Los sectores populares. Sectores populares, un teleférico sería en esa zona. Sí, me gusta el tranvía a mí, Pero el teleférico, don Luis, porque se mete a esos barrios donde no cabe nada. Entonces hay el teleférico. Mira, el teleférico funciona, ya se hizo uno en el gobierno pasado, ahí arriba, ¿cómo se llama? Sí, en la zona y resuelve Los Alcarrizos y otro aquí debajo del puente. Y ahora el presidente ha adoptado el sistema con los Alcarrizos, lo ha replicado, que es un gobierno pasado con mucho éxito. Que en su momento se criticó, era lo que decía. Ahora se habla de tranvías. Ve párale un día al teleférico a esa gente claro, de ahí. Es lo mismo que se criticó cuando el metro se iba a hacer también. Ahora todo el presidente que llega tiene que hacer metro y esto lo está haciendo. Está continuando el metro, la línea 2, completándola, su etapa hacia el noroeste. Pero aquí están entonces igualmente implementados otros modelos interesantes, como ese tren metropolitano que
se habla de que en una primera etapa llegaría al Aeropuerto de las Américas desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y en una segunda etapa estaría conectando el Centro Olímpico con la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 14 aproximadamente. O sea que una propuesta interesante en sentido general que, reitero, ojalá y se pueda llevar a cabo, porque estamos hablando de uno de los problemas más acuciantes que tiene la ciudad de Santo Domingo, un gran Santo Domingo en sentido general, que es el tránsito. No hay ahí en la Tiradentes. La idea del presidente, don Luis, porque abarca el interior. Fíjese cómo él, paralelamente a lo que se está haciendo aquí, que es mucho, también está haciendo en Santiago, y eso va muy adelantado, pero ahora incluye San Cristóbal, incluye el aeropuerto, o sea, va ampliándose a más sectores, independientemente del centro de la ciudad. Es que, como dice Jaime Tomás, el país no es solamente la capital. Claro. Y él dice que nosotros somos un campo y ellos la capital. Pero este es la capital. No está la Tiradentes para yo venir por la mañana en ese asunto. No. Tranvianda, qué pena. Pero aquí se señala, por ejemplo, la importancia que tiene para la gente que no necesariamente vive en la provincia de en el Gran Santo Domingo, porque es que hay una movilidad de 75.260 pasajeros por día que entran a la ciudad. Eso no viven aquí, eso entran a la ciudad. Buen día, Está hablando desde el Cibao Central 18.000, desde el sur 24.000, desde el norte 12.000 y desde el este 19.000 y pico. De pasajeros que todos los días entran a la ciudad y que serán impactados positivamente por estas inversiones. Y le fue bien a los periódicos, compañeros, con esto. Buenos días. Buen día, compañero. Buenos días. Hay como 6. Hace días que le está yendo bien a los Todos los periódicos han traído una portada falsa Pero. sobre lo que significa este anuncio del gobierno, la ruta, eso que Oscar te estaba presentando ahora, estaba comentando justamente, está en la portada falsa de todos los diarios impresos. Fue eso bien. quiere decir que los periódicos han picado al quito. Pero mire, La semana entera, Dani, le está yendo bien. Sí, en momentos difíciles para los diarios impresos, por lo que ha estado pasando a nivel de publicidad, la recomposición del mercado, cómo se está manejando la publicidad ahora, el tema de redes sociales y medios alternativos para divulgar cosas, para hacer campaña. Creo que es un alivio. Freddy y Luis que observan esto es un alivio. Me agrada eso. Yo creo que Freddy decía algo que tiene mucho sentido y quizás es uno de los elementos claves en esto, y es que el dinero está disponible para eso. Sí. 3.200 millones de dólares. Quiero decir, Oca lo encuentra poco, pero Para todo lo que es, sí. Quiero decir que es la suma, es la inversión más importante que se ha anunciado en cualquier área en muchos años. Nunca. 3.200, nunca. Catalina. Y Catalina fueron 2.300. 2.300 millones, que llegó a 2.600 y algo después con un reclamo que hubo. Cerca de 2.700 millones Catalina, que fue la obra más grande de inversión para el gobierno, del gobierno. 3.200 millones de dólares, como decía el presidente de la República, que era algo que en el área no se había visto, que el gobierno se involucrara en una obra de esta dimensión, y es una obra que tiene que ver con la movilidad. Yo comentaba el día pasado con unos amigos con los que compartía en una estación del tren, una de las estaciones del tren de España que fui hace poco, y viendo ese tráfico humano, viendo lo que pasa a uno cuando va a Nueva York, cuando usted ve esa cantidad de gente que entra y sale del metro, eso es como tirando cualquier cosa, y son gente. Y yo evaluaba sobre la importancia del transporte para la economía, para la vida de la gente. La gente tiene que movilizarse, a pesar de lo que hemos vivido aquí con la pandemia y hemos experimentado, hemos dado un salto obligado al teletrabajo, y la gente puede hacer muchas cosas hoy gracias a la tecnología desde su casa, puede hacer transacciones bancarias, puede trabajar, puede hacer consulta médica, muchísimas cosas lo puede hacer por ahí. Y eso, bueno, le ha quitado presión un poco al tránsito. La gente que si lo puede resolver desde su casa o si lo puede resolver desde su oficina, no tiene que moverse de un punto a otro, bueno, pues lo hace. Y qué bueno. Pero sin embargo, eso sigue siendo una necesidad importantísima, la del tránsito, la de la comunicación de las personas. Esto que anuncia el presidente es un asunto que a muchos de los que creo que, no sé si a los cuatro,
pero yo recuerdo una de las primeras participaciones del presidente de la República en la conferencia de prensa o en los encuentros que hacía en principio en Palacio, ahora son encuentros a la semanal, como le llaman, que es el presidente hablando con periodistas de diferentes medios, desde líderes de opinión o directores de medios hasta los reporteros que cubren la fuente del Palacio. Pero al inicio del gobierno, a meses de instalarse el gobierno, siendo el señor Macarrulla el ministro de la presidencia, a nosotros nos convocaron a los periodistas para hablarnos de lo que el gobierno pensaba en materia de tránsito. No estaba ahí Hugo Vera, estaba Rafael Arias, que fue el primer director del Intran que el gobierno designó, pero nos presentaron un plan, incluso hablaba de que uno de los primeros proyectos en materia de transporte que se iba a hacer era un tranvía que en principio se pensó que ese tranvía iría por la isleta central de la 27 de febrero en la capital, que era un tranvía para la capital, y era esto porque era la solución más rápida y más barata. El gobierno quería, eso se habló porque la idea era que en el primer año de gobierno pudiera inaugurarse ese sistema de transporte, pero no fue posible por razones que yo no conozco, y después vino lo del cambio, lo de la renuncia, la destitución del señor Macarrulla, que era quien estaba encabezando el proyecto, era quien había armado el proyecto y quien tenía en el dominio los planos que se habían hecho ya y las diferentes propuestas. Ahora cuando vi esto ayer, bueno, no pudimos asistir por otro compromiso, pero me hubiese gustado estar ahí. Cuando vi el anuncio, digo, bueno, eso es que el gobierno ya maduró el proyecto, ya tiene ubicados los recursos para el proyecto y por eso se anuncia. Yo creo que será una solución importante frente a los retos diarios que tenemos los que circulamos en grandes ciudades del país, los que circulan en Santiago, los que circulamos aquí en Santo Domingo, los que circulan ya en Punta Cana. Ya eso es una cosa terrible lo que está pasando ahí con el transporte también. Esa es otra ciudad. Ese es otro mundo. Pero este tipo de solución, lo saludo de verdad que sí, con toda sinceridad, porque eso le cambia la vida a la gente, eso le cambia la vida al país. Quiera Dios y que se pueda ejecutar sin mayores trastornos. Si los recursos están ubicados, bueno, pues mejor todavía. Es así. Ojalá que se haga. Miren, aquí nos